Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo número 65 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Ya cumplimos más de un año y 3 meses haciendo estos videitos que solamente se proponen ofrecer oportunidades placenteras y creativas de lectura. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre uno de los aspectos de la literatura universal, que es la irrupción de la literatura rusa a partir de, yo diría, mediados del siglo XIX en Occidente. Y cómo de ahí vamos a descubrir, Occidente va a descubrir, digo vamos porque estamos en América del Sur, que sería, según Alain Rouquier, extremo occidente, ¿no? Estamos al occidente del occidente. Pero digamos culturalmente cómo irrumpe en la literatura rusa y se convierte también en una cuestión universal. O sea, hoy nadie puede hablar de autores como Dostoyevsky o Tolstoy sin considerarlos parte del corpus de la literatura universal o de lo que Occidente considera valioso como creación literaria. Una persona medianamente culta en Occidente hace algunos años tenía que haber leído alguna de las obras de Tolstoy o Dostoyevsky para, digamos, acceder a ese estatus de persona culta, como tenía que haber escuchado alguna vez a Beethoven o a Mozart, o sea, Haydn, o sea, lo que es clásico clásico, algunos románticos, y por ahí haber llegado a arriesgarse a escuchar a Wagner, y no digo de Schoenberg ni de Alban Berg porque ya serían otras cuestiones, ¿no? Pero digamos, el repertorio operístico italiano. Entonces yo decía, bueno, esa persona es culta, puede hablar de Tolstoy, pero puede hablar de Puccini, o puede hablar de Rossini, o puede hablar de Mozart, y la flauta mágica, y etcétera, etcétera. Ahora bien, Rusia empieza a tener esa influencia en Occidente cuando también se integra plenamente a el mundo occidental, siendo parte geográficamente de Europa, por lo menos hasta los Urales, cuando por cuestiones geopolíticas, podríamos decir, empieza a tener cada vez más intervención en el marco europeo. O sea, desde una marginalidad del este se va a integrar a lo que se llama, durante mucho tiempo se llamó historia mundial desde una perspectiva eurocéntrica. O sea, Rusia entra desde la periferia en la historia mundial. Uno de los episodios podría ser, bueno, obviamente a partir de Pedro el Grande en adelante, y más a partir del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, con su irrupción en la política europea y la marca profunda que produjo la derrota napoleónica en la invasión al Imperio Ruso en 1812, y de ahí en adelante, bueno, cuando Rusia, o el Imperio Ruso, mejor dicho, en esa época se transforma en un árbitro de la política europea, bueno, por no hablar del siglo XX, y de la influencia decisiva que tuvo la resistencia de la Unión Soviética para parar la marea nazi y contribuir a su derrota. ¿Sí? Hago todo este tipo de declaraciones porque he escuchado últimamente, a raíz del conflicto, el terrible conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, a muchos europeos que consideran que Rusia no es Europa. Nosotros, desde nuestra perspectiva latinoamericana, en el sur del mundo, decimos si Rusia no es Europa, ¿qué es Europa? ¿Sí? Y reivindicando unos supuestos valores europeos opuestos a la, entre comillas, barbarie rusa. Y nosotros, los latinoamericanos, como los africanos, como los asiáticos, queremos saber cuál es la civilización europea, ¿sí? La que produjo el arrasamiento de las culturas originarias en América, la que redujo la esclavitud al continente africano, la que transformó en factorías a los países asiáticos. Esa es la civilización europea. Digamos que hago esta aclaración porque parece ser que los recortes históricos que se hacen para
sellar ciertas ideologías o ciertos conceptos, como el de Europa civilizadora, y digamos, desde mi perspectiva de especialista en historia mundial, del siglo XIX y del siglo XX, digo, bueno, la douce France, la Francia libre, que una vez liberada reconquista Indochina francesa hasta ser derrotados en el 54 en Dien Bien Phu, o las atrocidades de las tropas francesas en Argelia. Eso es la civilización europea. Entonces, bueno, nosotros estamos acá, al sur del mundo, en el extremo occidente, y si bien tenemos una cultura que reivindica a los grandes creadores de todo lo supuestamente occidental, consideramos que Rusia es parte de ese occidente. ¿Sí? Hecha esta aclaración porque, bueno, he visitado algunos lugares de la red que lo que exhiben no es claridad más que en el prejuicio que se muestra. Entonces, ahora sí. Bueno, esa literatura rusa empieza a tener cada vez más desarrollo a medida que Rusia se va relacionando con el mundo y al mismo tiempo va generando una cultura, una protocultura de masas. Y esto es llamativo, porque si bien Rusia hasta la revolución, en la primera fase de la revolución del 17, va a ser un régimen autocrático completamente absolutista y reaccionario, profundamente reaccionario, a tal punto que se manejaban todavía con el calendario juliano, va a generar un público lector y va a generar escritores. Y entre esos escritores va a estar el personaje del cual hablaremos, un gran escritor que se llamó Anton Chejov, o Anton Chejov. No sabemos, particularmente yo no sé hablar ruso, así que bueno, estoy limitado por las traducciones a el lenguaje en el que ven ser nombrados los autores de origen ruso, que muchas veces, a veces te pueden decir, no era ruso, era georgiano, o era bielorruso, o inclusive era ucraniano. Bueno, va a haber un primer momento donde van a surgir autores que van a ser reconocidos de nuevo, luego posteriormente en Europa y después por extensión al resto del mundo, y que no quiero dar una clase de literatura rusa porque también lo desconozco, más allá de mis lecturas y de mis preferencias, de grandes autores rusos como por ejemplo Alexander Pushkin, ¿sí? Que fue un gran poeta ruso, y después obviamente viene una línea en donde aparecen por ejemplo Gogol, ¿sí? Y después obviamente van a aparecer las figuras que irrumpen en la literatura rusa con gran vigor, que van a ser León Tolstoy, obviamente con obras maravillosas como Guerra y Paz o La Guerra y la Paz, y Ana Karenina, o bueno, Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, y toda su serie El Doble, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente Crimen y Castigo. Y va a aparecer dos tipos de escritores. Unos los nacidos en sectores altos, en la nobleza, por ejemplo, el caso de Pushkin o el caso de León Tolstoy, o en los sectores medios y medios bajos. Y ahí va a haber, si bien eso no indica mayor o menor calidad, va a indicar una disposición para escribir. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ni Pushkin ni Tolstoy, o Tolstoy menos que Pushkin, tuvieron necesidad de escribir. En cambio, en el caso de Dostoyevsky o Chekhov, sí, se vieron impulsados a escribir para vivir. O sea, en ese público lector que se está formando a partir de la alfabetización en Rusia, empieza a aparecer un público lector para quien ellos escriben, ¿sí? Y empiezan a ver, y Gorky también, Gorky, Pushkin, pero más, sí, Gorky, Pushkin y Chekhov van a ser escritores, entre comillas, profesionales, en la medida que el mercado les permita profesionalizarse. En el caso de Chekhov, que había nacido en una familia pobre, con muchos sacrificios, él logró graduarse como médico. Y Anton Chekhov era médico. Y había nacido en 1860 y va a morir en 1904. O sea que vivió nada más que 44 años.
¿Y por qué tiene tanta obra? Tiene innumerable cantidad de cuentos, tiene varias obras de teatro y tiene novelas cortas o noveles, lo que hoy se llamaría noveles. ¿Sí? O sea que es reivindicado como un gran cuentista y un gran autor de teatro. Y durante toda su vida escribió. ¿Sí? De hecho, él se recibe de médico, trabaja como médico y al mismo tiempo empieza a publicar en forma de folletines que después se convierten en libros y también empieza a escribir obras de teatro. O sea, esa ductilidad lo va a caracterizar durante toda su breve existencia a Anton Chekhov. Y hay episodios que lo demuestran como una persona inquieta y muy preocupada por los problemas sociales, a tal punto que a él lo diagnostican tempranamente con una enfermedad que para la época, estamos hablando a fines del siglo XIX, podía ser crónica, pero alguna vez esa cronicidad se transforma en mortalidad. Se moría la gente, que era la tuberculosis. A él le diagnostican tuberculosis allá por los 30 y pico de años, una persona relativamente joven, y va a sobrellevar esta enfermedad y va a ser la causa de su muerte en 1844. Y lo que decía de la preocupación humanista y demás, él creía en la educación popular, creía en la humanización de esa sociedad rusa que era muy cruel y muy desigual, y de hecho va a cumplir un tiempo como médico en la colonia penitenciaria de las islas Sajalín, ¿sí? Que está allá por el Pacífico Norte. Y va a dejarnos una descripción de las condiciones de vida de los prisioneros de la autocracia zarista en las islas Sajalín. Después va a volver a Rusia, va con algo del dinero que va a haber ganado, va a comprarse lo que una estancia se diría en la Argentina, o sea, una hacienda en términos mexicanos, y allí va a seguir escribiendo hasta que en 1844 fallece. ¿Sí? Vamos a hablar primero de sus innovaciones en el teatro. Nosotros acá tenemos una de las obras más conocidas de Anton Chekhov, que es El Jardín de los Cerezos. Si ahí se ve bien. Bien. La innovación del teatro de Chekhov, lo que lo va a llamar la atención por un procedimiento sutil. Él va a recurrir no a aludir, o sea, la acción dramática. Uno lee El Jardín de los Cerezos, obra en 4 tomos de Chekhov, es que va a hablar de la decadencia de una familia terrateniente, pero no va a ser una acción dramática. Es más, si uno tiene una lectura un poco distraída, se va a decir, pero ¿cuándo pasa algo? Y él utiliza un recurso que siempre utilizó el teatro, pero él lo exacerba. Que la acción que aparece en el escenario alude a algo que pasa fuera del escenario o en otro momento. ¿Sí? Lo que nosotros vemos en el Jardín de los Cerezos son las consecuencias de esas acciones que no presenciamos o que no nos contaron los protagonistas de la obra. ¿Sí? O sea que leer El Jardín de los Cerezos es un desafío al que nos invita Anton Chekhov para imaginar por qué suceden esos 4 actos hasta que la obra concluye y qué ha ocurrido entre tanto. Y bueno, tenemos que armar mentalmente ese esquema de la historia completa. O sea, es una... aparentemente, por eso digo, si uno lo lee livianamente puede creer, bueno, no pasa nada. No, no es que no pase nada. Pasaron cosas y vos tenés que estar atento, tenés que estar atenta, sea quien fuera el que está viendo la obra o el que la está leyendo, a lo que se alude, no a lo que se dice explícitamente. ¿Sí? Él va a tener un éxito relativo como autor teatral. Sus obras más importantes, obviamente, El Jardín de los Cerezos, La Gaviota o Tío Vania. ¿Sí? Y lo que hay es que una de estas obras, creo que era La Gaviota, tenía tales dificultades de ponerse en escena, el texto era tan dificultoso para poner en escena,
que inclusive demoró como 10 o 15 años en tener una recepción como era debida. Eso respecto de Anton Chekhov como autor teatral. Ahora bien, escribió muchísimos cuentos, ¿sí? Escribió muchísimos cuentos. Y lo que tiene, un rasgo que lo caracteriza a Anton Chekhov, es un fuerte sentido del humor en casi todos sus cuentos, ¿sí? Hay un sentido del humor que está dando vueltas por ahí y que dice las cosas más profundas o inclusive cosas dolorosas, pero con una sensación de distancia. La narración distante, que pareciera quitarle cierta dramaticidad a los hechos que cuentan, en realidad los acentúa. O sea, es un maestro en utilizar ese recurso. Con una prosa completamente despojada, ¿sí? Uno se va metiendo en la acción y no se da cuenta hasta que tiene un giro el cuento y uno queda sorprendido por lo que a dónde hemos llegado desde un punto de vista que parecía completamente liviano. Yo tengo una edición de Austral, que es bastante antigua, donde aparecen varios de sus cuentos: El misterio, Un hombre irascible, Un viaje de novios, La víspera de la cuaresma, En la administración de correos, Un padre de familia, La cronología viviente, El fracaso, etcétera, etcétera, Los simuladores. En todos los cuentos, y esto da cuenta de del profundo análisis psicológico que hacía Chekhov de la sociedad en la que estaba viviendo. Acuérdense, había nacido, vamos a fijarlo exactamente, en 1860 y murió en 1904. O sea, es esa sociedad rusa que, a pesar de tener una autocracia, está sufriendo una transformación política y social. Y en lo que coincide con, por ejemplo, obras como la de Gogol, me acuerdo siempre del Capote, un gran cuento de Gogol que tal vez alguna vez comentaremos, da cuenta de los personajes que no encajan, no son completamente pobres, no son campesinos pobres, sino que viven en Moscú o en San Petersburgo, y les dista mucho las clases altas. O sea, no son nobles ni ricos, son funcionarios del Estado, ¿sí? Y en ese funcionariado del Estado, o sea, son burócratas, ¿sí? Y muchas veces hay, ya tanto en Gogol como muchos de los cuentos de Chekhov, hay una burla a la burocracia, a las pretensiones y a la ideología de ese sector que no llega a ser clase media del todo, ¿sí? Pero que tampoco son pobres y tampoco son siervos. De hecho, o tampoco son hijos de siervos, porque hacia 1861 en Rusia se había producido la liberación de los siervos, o sea, de la mano de obra servil en las propiedades rurales. O sea, y cómo con mucha ironía y con un lenguaje muy afilado, Chekhov se burla de esas aspiraciones, habla de una clase media en otros sectores cuando se supera la burocracia, la lucha por los puestos administrativos, ¿sí? Que se dan al interior de esos sectores que son burócratas, y después la idea del que ha tenido éxito y se ha conseguido una pequeña propiedad o ha adquirido un cargo tal que le permite permanecer estanco, participar de la corrupción de la administración burocrática estatal. Eso se da en esta novelita de Anton Chekhov que se llama Mi vida, que es una novela. Hay un personaje que es el padre del protagonista y narrador, que es el arquitecto de un pequeño pueblo en las provincias. Ya no es ni Petersburgo, ni Moscú, ni ninguna ciudad importante del imperio. Y cómo esa sociedad es una sociedad estancada, profundamente clasista, y que de hecho han asumido los valores de la nobleza y desprecian a todos los que realizan trabajos manuales. Y de hecho, el protagonista nos cuenta que él es el hijo del arquitecto principal del pueblo, que aspira a que su hijo consiga un buen puesto en la administración y se dedica a la tarea burocrática y no acceda al trabajo manual. Y el conflicto que se va a plantear
cuando este hijo diga, ese mundo de falsedades, de clase media, miserable y aspiracionista y profundamente clasista y peyorativa respecto de los sectores sociales más bajos, yo quiero salir de eso, y se transforma en un obrero manual, y la crisis que genera eso en la familia, que termina, bueno, obviamente ustedes, no quiero espolearles la historia, pero digamos como el narrador ve con claridad que vive en una familia, padre y hermana, que adscribe un sector social que son, sus prerrogativas son más imaginarias que reales, pero fundadas en el desprecio, por ejemplo, a los albañiles, a los pintores, a los trabajadores manuales. Y como el protagonista dice, para romper con esa opresión pequeño burguesa, decide ser un trabajador manual, y lo que eso, la ruptura que eso genera. Y al mismo tiempo, la mirada de Chekhov no es tampoco muy, digamos, si bien es crítica a los sectores medios pretenciosos, también tiene una mirada crítica respecto de los sectores trabajadores, que son más bien personas desesperanzadas, acostumbradas a la pobreza, y que a menudo recurren al alcohol para terminar con sus sufrimientos o aliviarlos al menos un poco. O sea, es una sociedad que está disgregada, que digamos, ha crecido, que ha cambiado económica y políticamente, y entra en crisis permanentes. Y estas crisis permanentes van a tener que ver con la inestabilidad política de Rusia durante todo el siglo XIX, a partir de la conspiración de los decembristas, que, si mal no recuerdo, en 1825 asesinan al zar. Después va a haber otro asesinato de un zar que se va a dar en la década, si mal no recuerdo yo, de 1880 a 1890. Es una sociedad inestable que se va transformando, pero que no tiene respuestas políticas a esas transformaciones que se dan en la estructura social, fundamentalmente. O sea, Rusia se transforma, va occidentalizándose, y bueno, más allá de la evidente influencia francesa que puede detectar cualquiera que lea Guerra y Paz, donde cuando Tolstoy hace hablar a los personajes de la nobleza, ellos no hablan ruso porque lo consideran algo vulgar, sino que hablan francés, y el surgimiento de la reivindicación nacionalista o eslavófila rusa a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En ese mar muy complejo es donde viven los personajes de este gran escritor que es Anton Chekhov. Y él, toda esa cuestión muy compleja y en muchos casos dolorosa, él participa, dice algo, pero lo dice con sentido del humor, con mucha ironía y sin caer en el patetismo ni en la morbosidad. O sea que yo sugiero que, si quieren adentrarse y conocer a un gran escritor, pueden leer Anton Chekhov, o Chekhov, pueden leer o las novelas, o los cuentos, o las obras de teatro. No la van a pasar mal. Así que buena suerte, buena lectura, y hasta la próxima.